Hola, un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 175 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 17 de noviembre de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el triunfo de Japón en el torneo Premier 12, la partida de Yoshitomo Tsutsugo a las Grandes Ligas y los niveles de audiencia de los Juegos de Japón en el torneo Premier 12. Luego hablaremos de los traspasos de jugadores japoneses a las Grandes Ligas y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hablarles del triunfo de Japón en el torneo Premier 12. Finalmente Japón logra el título, es apenas la segunda edición del torneo. Japón partía como el favorito para ganar la primera edición en 2015, pero cayó en semifinales ante Corea del Sur, su eterno rival en el continente asiático. Y además fue un partido que Japón llegó ganando 3-1 al cierre de la novena o a la apertura de la novena entrada. El manager decidió no traer al cerrador al montículo y el partido Japón terminó perdiéndolo 4-3. Corea del Sur anotó 3 carreras en la apertura del noveno episodio y Japón no pudo igualar las acciones luego y terminó perdiendo y quedándose fuera o sin la posibilidad de ganar el título. En esta ocasión, a pesar de que Japón dejó a algunos de sus bateadores más importantes fuera de la convocatoria, sí trajo un equipo muy fuerte, muy bien balanceado, con excelentes jugadores y tenían, por supuesto, la misión de ganar el título en esta ocasión y lo lograron básicamente como lo tenían planeado. Japón jugó bastante bien, un béisbol bastante sólido, pasó trabajo en partidos, pasó trabajo ante Venezuela en la primera ronda, pasó trabajo ante Australia en la segunda ronda, perdió con los Estados Unidos de una manera un poco sorpresiva porque los Estados Unidos no estaban jugando con su mejor equipo y no estaba jugando tampoco el mejor béisbol del torneo, ni mucho menos, pero sí logró sorprender a Japón en su estadio como visitante, de manera que el único partido que perdió Japón en el torneo fue entre los Estados Unidos, pero terminó Japón ganando obviamente 7 juegos y perdiendo solamente uno, de manera que en términos generales pues le fue muy bien. Fue un torneo muy exitoso donde mostró un buen béisbol, ganó con una buena combinación de todas sus herramientas. Ganó con buen picheo, ganó con buen bateo, con buena ofensiva, ganó con buena defensa también y sobre todo ganó al estilo japonés. Ganó jugando pelota pequeña, especialmente en el partido contra Australia, que Japón lo estaba perdiendo 2-1 en el séptimo episodio, si mal no recordamos. El manager japonés trajo a un corredor veloz que se robó las 2 bases, se robó la segunda y la tercera en una misma jugada y después logró anotar por un fielder's choice y eso empató el partido. Después Japón anotó una carrera más en el inning siguiente y terminó ganando el juego 3-2. De manera que ese tipo de detalles, también vimos a Japón utilizar un squeeze play para anotar carreras, es decir, ese tipo de béisbol pequeño en el que Japón cree firmemente y que suele ejecutar en todos los torneos internacionales, lo vimos otra vez en esta ocasión y eso obviamente le da valor, es como una manera de certificar que la manera en la que juega béisbol Japón, pues es una manera que puede ser exitosa, que puede ser eficiente para ganar partidos y que a través con el béisbol pequeño se pueden ganar títulos también. Es algo que en las grandes ligas se ha perdido un poco en los últimos años, se hace un énfasis exagerado en los jonrones, en el bateo de poder y ya casi que se olvida de la pelota pequeña, el bateo y corrido, el squeeze plays, los toques de sacrificio, ese tipo de cosas ya casi no se ven en las grandes ligas y es sin duda bueno ver que un equipo puede utilizar todas estas herramientas y las puede utilizar bien y puede anotar carreras y puede ganar torneos
jugando pelota pequeña de esa manera. De manera que eso fue bastante gratificante. Japón también había perdido varios partidos claves en las distintas ediciones del Clásico Mundial ante Corea del Sur en Japón. Por lo que en este caso fue un alivio, digamos, que Japón haya finalmente podido ganar el partido clave, el partido que necesitaba para ser campeón ante Corea del Sur y por supuesto capturó su primer título del torneo. Corea del Sur precisamente ganó el primer título de la primera edición del torneo Premier 12 en el año 2015, de manera que Japón ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio porque es sede y pues la próxima gran o el próximo gran torneo que veremos a jugar a Japón será el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, que Japón está prácticamente obligado a ganar porque es sede. Eso nos recuerda mucho a los Juegos Olímpicos de Vancouver, aquí en Canadá, en el año 2010. El hockey sobre hielo es el deporte nacional canadiense y no exageramos cuando decimos que la fiebre que tienen los canadienses por el hockey sobre hielo es inigualable. Es decir, la pasión que esta gente siente por el hockey sobre hielo, cómo lo juegan, cómo lo practican desde que son niños. Todos los niños canadienses aprenden a patinar sobre hielo, aprenden a jugar hockey y hacen todos los sacrificios del mundo para que los niños jueguen. Es decir, no importa que haya que manejar una hora en pleno invierno para que los niños vayan a una práctica, los padres lo hacen sin ningún tipo de problema. Para que vayan a jugar un partido, vayan a una práctica o lo que sea necesario. De manera que la pasión y la intensidad con la que sienten y con la que viven el hockey sobre hielo es algo muy particular de los canadienses. Y cuando se celebraron los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver en 2010, el éxito de todo el evento estaba básicamente basado en el éxito del equipo de hockey sobre hielo masculino, si ganaba o no la medalla de oro. Si el equipo de hockey de hielo, hockey sobre hielo masculino de Canadá no ganaba la medalla de oro en ese torneo, en esos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos por completo iban a ser considerados un fracaso desde el punto de vista canadiense, por supuesto. Para los canadienses, ese era el único evento que de verdad importaba, que ganaran la medalla de oro en el hockey sobre hielo masculino y terminaron ganando la medalla de oro en ambos torneos, las mujeres y los hombres, en una final fantástica que no sabemos si vieron, pero fue una final muy emocionante que se decidió en tiempo extra y en la que Canadá le ganó 3-2 a los Estados Unidos con un gol de oro. De manera que básicamente va a ocurrir lo mismo el año que viene con Japón. Si Japón no gana la medalla de oro en béisbol olímpico siendo sede, van a considerar prácticamente que los juegos van a ser un fracaso para los japoneses, pues porque esa es la medalla de oro que de verdad todos quieren que el equipo gane. Y por eso están haciendo un esfuerzo grande para lograrlo. Tienen este manager relativamente nuevo, Tsunori Inaba, una superestrella como jugador. Excelente persona, muy serio, que planifica muy bien sus actividades y que ha hecho hasta ahora un buen trabajo como manager del equipo japonés. De manera que lo veremos entonces como manager el año que viene del equipo japonés que va a participar en los Juegos Olímpicos. Recuerden, la NPB como tal va a suspender su temporada de béisbol como por 3 semanas para darle chance al equipo, a la selección nacional a que juegue. Bueno, primero para no interrumpir con los Juegos Olímpicos en general, pero sobre todo porque la mayoría de los equipos van a estar cediendo a sus mejores jugadores para que participen con la selección nacional en el béisbol olímpico. De manera que para que esos equipos no estén 3 semanas jugando sin sus mejores hombres, pues la liga va a hacer una pausa de 3 semanas para que se celebren los Juegos Olímpicos, para que se dispute el béisbol olímpico y si les salen las cosas como ellos la planean, que van a ganar la medalla de oro en esa competencia, una vez que eso termine, entonces se reanudará la temporada regular de la NPB. De manera que, felicidades a Japón, repetimos, fue un torneo bien interesante y no solo desde el punto de vista japonés, es decir, hubo varios equipos que estuvieron muy bien. Japón tuvo récord de 7-1, pero Corea del Sur, certificando una vez más que es un peso pesado del béisbol internacional, terminó el evento con récord de 5-3. México quedó en el tercer lugar. Felicidades a los mexicanos que jugaron un gran torneo y no solo jugaron un gran torneo, sino que clasificaron a los Juegos Olímpicos, al béisbol olímpico de 2020, de los Juegos de Tokio 2020. México terminó con récord de 6-2, excelente. Después de Japón, es el segundo equipo con menos derrotas en
en el torneo. Los Estados Unidos, a pesar de que no tuvo su mejor equipo, fue con un equipo amateur que terminó con récord de 4-4. El equipo de Taiwán ganó 4 partidos y perdió 3. Es un gran torneo para ellos también. Quedaron en quinto lugar, pero fue un gran torneo el que jugó a Taiwán. Y el equipo australiano ganó 2 partidos, pasó a la segunda ronda, al playoff, y ganó solamente un partido en el playoff, pero fue una actuación decente, bastante decente para el equipo australiano. Y recuerden, estamos hablando de Australia por encima de la República Dominicana, de Venezuela, de Cuba, de Holanda, de Puerto Rico. Es decir, el equipo australiano realmente hizo un gran trabajo en este torneo y eso es algo que tiene mérito y que hay que destacarlo. También tuvimos unas sorpresas interesantes. En la segunda ronda vimos a no solo a los Estados Unidos ganarle a Japón como visitante, pero vimos a Taiwán ganarle 7-0 a Corea del Sur. Eso es una victoria contundente e impresionante porque en términos generales Corea del Sur tiene un equipo siempre más potente que el de Taiwán, pero Taiwán logró sorprender y blanquear a Corea del Sur. Eso fue una victoria súper importante para Taiwán. Y vimos a Australia precisamente ganar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos derrotó a Japón un día como visitante, excelente victoria, y al día siguiente perdió 2-1 con Australia. De manera que tuvimos unas sorpresas bien interesantes, unos partidos bien cerrados en el torneo. Y pues al final todo le salió bien a los japoneses, que tenían pues el plan o tenían la aspiración de ganar el torneo. De manera que fantástico, una excelente noticia para los japoneses, que pues hay muchos sponsors japoneses que respaldaron el evento, y pues nos encanta que hayan tenido la oportunidad de ganar el partido y demostrar la calidad del béisbol que tiene. También queremos felicitar a Seiya Suzuki, el cuarto bate japonés. Seiya Suzuki es un jardinero de los Carpas de Hiroshima que este año básicamente tomó protagonismo, se convirtió en el cuarto bate del equipo de Hiroshima, porque el cuarto bate anterior, Yoshihiro Maru, se fue como agente libre y firmó con los Gigantes de Yomiuri esta temporada, y eso dejó una ausencia que fue llenada por Seiya Suzuki, quien tuvo una temporada fantástica con los Carpas de Hiroshima, y razón por la cual fue seleccionado como el cuarto bate del equipo japonés en este torneo del Premier 12. Seiya Suzuki terminó la temporada con promedio de 335, 28 jonrones, 87 carreras empujadas, 112 carreras anotadas. Un jugador muy completo, más de 100 boletos recibió, 103. Unos números excelentes que tuvo esta temporada Seiya Suzuki, y por eso lo seleccionaron. De manera que este torneo del Premier 12 fue su debut como cuarto bate de la selección nacional, y le fue súper bien. Seiya Suzuki fue electo jugador más valioso del torneo, por supuesto, el torneo Premier 12, y terminó liderando a todos los bateadores del Premier 12 en jonrones con 3. Hubo varios jugadores que terminaron con la misma cifra, pero él fue uno de los líderes, 3 jonrones. Lideró a todos los jugadores del torneo con 13 carreras empujadas. También fue líder de carreras anotadas con 9 y líder de promedio con 487. Una excelente torneo que tuvo Seiya Suzuki, a quien queremos felicitar también porque tuvo una actuación, digamos, repetimos, extraordinaria, fantástica en el torneo. De manera que en términos generales muy satisfecho. Fue un buen torneo, buena calidad de béisbol que vimos. No participaron jugadores de grandes ligas, pero en términos generales fue un torneo de mucha calidad, de excelente calidad. Vimos buenas atrapadas, buenos batazos, pelota pequeña siendo practicada, cosa que nos gustó mucho. Y en términos generales, pues tuvo un final feliz, digamos, entre comillas, especialmente para los japoneses que tenían la emisión, el objetivo de ganar el título, y lo lograron como ellos quisieron. De manera que, repetimos, fantástico por Japón, fantástico por Corea del Sur, excelente torneo. Fantástico por Taiwán y por México, que logró clasificar a los Juegos Olímpicos a través de este torneo. México realmente dio la cara por Latinoamérica, porque, repetimos, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico fueron decepciones. No hicieron demasiado, ni siquiera avanzaron a la segunda ronda. Se quedaron cortos, digamos, en su
en su lucha por tratar de destacar en este torneo, pero al menos México sí dio la cara y tuvo un torneo excelente y por eso hay que felicitar al equipo mexicano por el buen resultado, por el buen béisbol que mostró y por lo mucho los buenos augurios que eso trae para el equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Estaremos muy pendientes de todos ellos a ver qué ocurre con el béisbol olímpico en la temporada siguiente, en el año 2020. Hablemos ahora de Yoshitomo Tsutsugo y las Estrellas de DeNA. Este viernes las Estrellas de DeNA anunciaron oficialmente que han colocado a la venta a Yoshitomo Tsutsugo a los equipos de las Grandes Ligas. Y precisamente eso es algo que queremos corregir, porque nosotros siempre decimos a la venta por falta de una mejor palabra, pero realmente lo que el equipo está haciendo es poniendo el jugador a disponibilidad de los equipos de Grandes Ligas. Realmente no lo están vendiendo para ganar dinero, lo que están es permitiéndole al jugador que cumpla su sueño de jugar en las Grandes Ligas. Lo están poniendo a disponibilidad de los equipos, o están permitiendo, digamos, que los equipos de Grandes Ligas firmen a su jugador, y por esa firma el equipo recibe una compensación que está basada en un porcentaje de la cifra total o del monto total del contrato que ese jugador firme con las Grandes Ligas, con el equipo de Grandes Ligas. Y es un sistema un poco complicado, es decir, el equipo japonés va a cobrar un 20% de los primeros 25 millones que reciba ese jugador, un 17,5% de los siguientes 25 millones, y a partir de los 50 millones en adelante va a recibir un 15% de todo el resto del monto que el jugador gane. De manera que en un caso como Shohei Ohtani, que no ocurrió, pero digamos que Shohei Ohtani hubiese firmado como agente libre y un equipo le hubiese dado 200 millones de dólares para firmarlo, entonces en ese caso el porcentaje que hubiese cobrado su equipo en Japón por dejarlo en libertad o por el traspaso hubiese sido algo así como 12, 13 millones de dólares. O más, perdón, 20, 23 millones de dólares, algo así. Tendríamos que calcular de nuevo la cifra, pero sería un monto importante. Sin embargo, en un caso de un contrato pequeño, de un contrato digamos, de 10 millones de dólares por 3 temporadas o algo así, entonces el porcentaje que cobraría el equipo japonés, el monto total que cobraría el equipo japonés por el traspaso sería mínimo, sería un porcentaje que sería de 2 millones de dólares más o menos por el monto total del contrato. Ahora, lo que no está decidido todavía, bueno, sí está decidido en las reglas del sistema de traspaso. Sí, un jugador como Tsutsugo decide firmar un contrato de liga menor en lugar de hacer un contrato garantizado, porque ese es el problema con Tsutsugo y el problema con Shogo Akiyama y con Ryosuke Kikuchi. Estos tres jugadores japoneses están intentando irse a las Grandes Ligas en este momento. Los tres son buenos, son excelentes jugadores, pero los buenos números que ellos tienen no se traducen necesariamente bien en las Grandes Ligas. Y tenemos dudas de que cualquier equipo de Grandes Ligas quiera darle un contrato o ofrecerle un contrato garantizado a estos tres jugadores. De manera que si le ofrecen algo, lo que le van a ofrecer es un contrato de liga menor, que será por un monto mínimo. De manera que en ese caso, si el jugador japonés acepta irse a las Grandes Ligas, a pesar de que sea un contrato de liga menor, eso va a causar que el porcentaje que cobre el equipo japonés, que en el caso de un contrato de liga menor sería 25%, igual sería algo muy modesto. Digamos que firme un contrato de liga menor por $100,000 por un año. El equipo japonés terminaría quedándose entonces con $25,000 como compensación por dejar en libertad, en el caso de Tsutsugo, a su mejor jugador. Cosa que no tiene sentido, pero por lo general ningún equipo japonés hasta ahora ha cambiado de opinión después de darle el visto bueno al jugador. Es decir, una vez que el equipo decide, mira, te puedes ir a Grandes Ligas, no te vamos a poner ningún problema. Una vez que el equipo decide eso, nunca se echa para atrás. De manera que hay que ver, la decisión final va a estar en manos de Tsutsugo. ¿Qué quiere ser Tsutsugo? Tsutsugo se quiere ir a las Grandes Ligas, así sea a través de un contrato de liga menor, porque se quiere probar, porque quiere demostrar que él puede jugar a ese nivel, o simplemente está pensando, bueno, déjame ver qué me ofrecen los equipos de Grandes Ligas, y si no me ofrecen nada bueno, entonces me regreso a Japón, a continuar jugando en Japón. Eso no lo sabemos, tenemos que esperar a ver qué ocurre ya a partir del viernes, cuando
El equipo de DENA anunció que ya Tsutsugo está disponible para firmar con los equipos de las grandes ligas. A partir de ese día, Tsutsugo tiene 30 días hábiles para asegurar un contrato con un equipo de grandes ligas. Una vez que se termine ese periodo, si no lo logra, entonces va a tener que regresarse. Si no logra firmar un contrato con un equipo de grandes ligas en esos 30 días, entonces a Tsutsugo no le va a quedar otra que regresarse a jugar a Japón con el equipo de DENA al menos una temporada más. Y podría intentarlo entonces el año que viene otra vez irse a las grandes ligas. Así que veremos que va a estar bien interesante, va a ser bien interesante saber qué tipo de ofertas recibe, qué planes tienen los equipos de grandes ligas para él. Ya hablamos en un programa pasado que una comparación que se le puede hacer a Yoshitomo Tsutsugo es la de Hideki Matsui. Son dos bateadores zurdos de poder de características similares, pero sin duda alguna Matsui tuvo mucho mejores números que Tsutsugo cuando jugaba en Japón y Matsui tuvo éxito en las grandes ligas. No sabemos si eso va a ser va a ser la misma historia con Tsutsugo. Tsutsugo es un excelente bateador, tiene poder, es un decente filiador y va a ser un muchacho disciplinado y un buen, excelente compañero de equipo para cualquier equipo de grandes ligas que lo firme. De manera que no tenemos dudas acerca del talento de Tsutsugo. Lo que tenemos dudas es si los equipos de grandes ligas van a ser lo suficientemente inteligentes como para entender el valor que tienen con este muchacho y firmarlo por un contrato garantizado. Nosotros siempre hemos dicho, en lo que se refiere a los jugadores japoneses yéndose a las grandes ligas, que no hay que tirar la casa por la ventana para tratar de firmarlos, que simplemente lo que hay que hacer es firmarlos con inteligencia, es decir, tomar un riesgo que sea medido, que sea considerado con respecto a lo que el jugador podría aportar o no. En el caso de Tsutsugo, por ejemplo, nos parece que sería ideal que un equipo le dé, digamos, un contrato de 3 años por 12 millones de dólares, digamos, 4 millones de dólares al año. Eso es un contrato más que sensato para un jugador como Tsutsugo. Y si por casualidad no le llega a ir bien, pues la inversión no fue demasiado grande, no es mucho dinero el que se va a perder. Comparen eso con esos contratos multimillonarios de 200 y 300 millones de dólares que no les han dado ningún tipo de respuesta a los equipos que firmaron esos contratos. Eso sí es perder bastante dinero, pues. Mientras que en el caso de Tsutsugo, repetimos, si lo firman por 3 años y 12 millones de dólares, eso es una inversión bastante modesta comparado con lo que cuesta firmar a las grandes estrellas de grandes ligas estos días, que estamos hablando de cientos de millones de dólares. De manera que es interesante, vamos a ver qué tipo de ofertas recibe y qué tan valiente es Tsutsugo, si decide irse a pesar de recibir solo una oferta para un contrato de liga menor, o si por el contrario dice, ok, no me voy a ir a los Estados Unidos, me voy a quedar jugando en Japón y seguir colocando o registrando buenos resultados aquí en esta liga. Estaremos pendientes de lo que ocurre entonces con Tsutsugo. Repetimos, ya comenzó el conteo regresivo, tiene 30 días o menos de 30 días ya en este caso para tratar de asegurar un contrato con un equipo de grandes ligas y vamos a ver qué equipo lo decide firmarlo, decide darle la oportunidad de jugar en grandes ligas. Finalmente queríamos hablar de los niveles de audiencia de los Juegos de Japón en el torneo Premier 12. Vimos una nota esta semana en la que hablaron de que el índice de audiencia del partido entre México y Japón de la segunda ronda llegó a un máximo de 20,8% y que la media, el promedio de audiencia de ese partido fue como de 14% o algo así. Estas son cifras buenas, eso confirma la popularidad del béisbol en Japón, la popularidad, perdón, de la selección nacional japonesa. Cada vez que juega en torneos internacionales, el público siempre está pendiente de ver a los jugadores compitiendo y tratar de ganar un título en cualquier torneo en el que estén participando. De manera que y hay que aclarar que la nota que leímos decía que esto es un índice de audiencia solamente para la región de Kanto, que es la región en la que está ubicada Tokio, en el centro del país, en el centro de Japón. No es un índice de audiencia que fue medido en todo el país, sino simplemente en una región particular. Pero repetimos, no es un mal índice de audiencia porque en estos días los eventos deportivos o los eventos en general, telenovelas, series de televisión, lo que fuese, que tienen mayor
mayor audiencia, índices de audiencia en la televisión. Esos índices de audiencia llegan a 42-45%. Esos son básicamente los índices de audiencia más altos que hay en la televisión japonesa. Sin embargo, escuchamos en alguna ocasión que la final del Clásico Mundial de 2009, en la que Japón le ganó a Corea del Sur para ganar su segundo título del Clásico Mundial, hemos escuchado que el nivel de audiencia de ese partido fue más alto, llegó a 55, algo así. Tuvo un récord, unos números realmente importantes en términos de audiencia. De manera que uno de nuestros fanáticos nos preguntó que cómo se comparaba la audiencia del juego ante México contra la audiencia del juego ante los Estados Unidos, etcétera. Lamentablemente no tenemos esas cifras disponibles, pero repetimos, son un 20% de audiencia, es una cifra importante, es una cifra alta y que confirma pues el interés que tiene el público japonés en su selección nacional y cómo quieren ver a sus jugadores participando en torneos internacionales y tratando de ganar un título para celebrarlo, pues para celebrar el triunfo del béisbol japonés en general. De manera que ese es otro de los éxitos que tuvo Japón en este torneo, porque Japón no solamente participó, sino también fue uno de los países organizadores. Toda la segunda ronda del torneo y la final y el partido por el tercer puesto se jugaron todos en Japón, en el estadio Soso Marin de Chiba, que es la sede de los Marinos de Lotte, y en el Tokyo Dome, que es la sede de los Gigantes de Yomiuri. De manera que en términos de organización, Japón tuvo también un gran éxito en este torneo, como lo hicieron también México, Corea del Sur y Taiwán, que también fueron sedes de los distintos grupos en la primera fase del torneo. De manera que en términos generales muy bien. Recordamos, por ejemplo, que en el primer torneo Premier 12 en el año 2015 la página del torneo se vivía cayendo a cada rato porque al parecer la persona que diseñó la página estaba considerando que la página iba a tener un máximo nivel de audiencia de como 1.500 personas al día, y cuando empezó el torneo se dieron cuenta de que no eran 1.500 personas visitando la página, sino como que eran 1.000.000 de personas diarias visitando la página del torneo. En esta ocasión al menos vimos que ese problema fue corregido. La página del torneo Premier 12 2019 funciona perfectamente bien, no se tarda mucho en cargar, tiene las estadísticas y todos los datos interesantes y necesarios para conocer qué ocurrió en el torneo. De manera que, repetimos, fue un éxito el torneo en general para Japón como país organizador y también un éxito deportivo porque fue el equipo más sólido, más consistente y que más ganó partidos en todo el campeonato. De manera que felicidades a Japón por capturar su primer título del torneo Premier 12. Y también felicidades por los niveles de audiencia, por el apoyo que su público le da a los partidos en los que jugó Japón. En casi todos se llenaron se agotaron las entradas, los estadios estaban llenos de fanáticos para apoyar a su selección. Y eso es importante, habla del compromiso, de los fanáticos que son los japoneses con respecto al béisbol y cómo lo mucho que les gusta y lo mucho que quieren hacer para tratar de ayudar a que se celebre el torneo, que Japón gane un título, etcétera. Pues eso fue algo muy interesante de ver. Ahí repetimos, el torneo fue exitoso y los niveles de audiencia confirman que el torneo fue exitoso y que tuvo muy buenos niveles de audiencia a nivel internacional. De manera que esto pues es la noticia que queríamos comentar acerca de los niveles de audiencia en el torneo Premier 12. También queremos mencionar brevemente el premio Matsutaru Shoriki. Matsutaru Shoriki fue el fundador de los Gigantes de Yomiuri, el señor que básicamente creó por sí solo la primera liga de béisbol profesional japonesa, que estuvo activa entre 1936 y 1949. A partir de 1950 cambiamos al actual formato de dos ligas, la Liga Central y la Liga del Pacífico, para imitar lo que en ese entonces tenían las grandes ligas. Pero antes de eso, Matsutaru Shoriki, que era dueño del diario Yomiuri, fue la persona que se encargó de parir, digamos, de alguna forma, el béisbol profesional en Japón, que antes de ese año, de 1936, no existía.
Y hay un premio que lleva su nombre, Matsutaru Shoriki, que se le da cada año a la persona que se considera hizo un mayor esfuerzo por promover el béisbol japonés, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa idea es muy bonita, pero al final el premio se lo terminan dando casi siempre, con casi 100% de exclusividad, al manager ganador de la Serie de Japón en ese año. Y esta semana pues entregaron el premio a Kimiyasu Kudo, que es el manager de los Halcones de SoftBank, el equipo que ganó la Serie de Japón esta temporada. Hace un par de años vimos una sorpresa muy agradable en la que le dieron ese premio. El premio Matsutaru Shoriki se lo dieron a Denis Sarfate, el cerrador norteamericano de los Halcones de SoftBank. Y se lo dieron porque en esa temporada Sarfate impuso un nuevo récord de juegos salvados para una temporada en la NPB. El récord anterior era de 46 y Sarfate terminó con 54 juegos salvados en la temporada 2017 y por esa razón le dieron el premio a él en esa ocasión. Pero salvo esos casos excepcionales, la mayor parte del tiempo el premio va a parar a las manos del manager que fue campeón de la Serie de Japón de ese año y en este caso pues Kimiyasu Kudo, manager de los Halcones de SoftBank, fue electo como el ganador del premio Matsutaru Shoriki de esta temporada del año 2019. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó como siempre el lunes 11 de noviembre con nuestra columna El Bate del Samurái en la que hablamos de los caminos de Yoshitomo Tsutsugo, Shogo Akiyama y Ryosuke Kikuchi a las grandes ligas. Recuerden, esos son los tres jugadores japoneses que en este momento están intentando irse a las grandes ligas y simplemente analizamos en ese artículo los distintos caminos que los tres tienen enfrente de sí para llegar a las grandes ligas. Y una cosa constante que los une a todos es que nos parece que las posibilidades de que cualquiera de ellos reciba un contrato garantizado por parte de un equipo de grandes ligas son muy pocas, porque debido a sus distintos números, a sus distintos perfiles de jugadores y los números que producen, el tipo de jugadores que son, nos parece que eso no va a traer, ni siquiera en el caso de Tsutsugo, que es un bateador de poder, no creemos que ninguno de ellos vaya a traer un contrato garantizado de un equipo de grandes ligas. Lo que pensamos que va a ocurrir con todos ellos es que van a recibir un contrato de liga menor con una invitación para asistir a los entrenamientos primaverales para que se ganen un cupo en el roster a ese nivel. Sería fantástico, por supuesto, que les dé un contrato garantizado a cualquiera de ellos o a todos ellos si es posible. Pero repetimos, lo más probable que ocurra es que los jugadores van a recibir contratos de liga menor con una invitación a los entrenamientos primaverales para que traten de ganarse su puesto en el roster en ese momento. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con los tres. Les deseamos lo mejor, por supuesto, y repetimos, no estamos diciendo que ellos no tengan el talento suficiente para jugar en las grandes ligas. Por supuesto que lo tienen. Lo que estamos dudando, lo que estamos poniendo duda es la capacidad de los equipos de grandes ligas para entender lo valioso que son estos jugadores y para darles un contrato acorde a lo que pueden hacer y al potencial que tienen. El mismo lunes 11 de noviembre tuvimos jornada en el torneo Premier 12 y Japón superó a Australia con marcador de 3-2 en ese partido emocionante que ya mencionamos. Japón estaba perdiendo 2-1 en el cierre del séptimo, igualó las acciones gracias a dos bases robadas por el mismo jugador. En una misma jugada se robó primero la segunda y en la siguiente jugada se robó la tercera y terminó anotando gracias a un toque de sacrificio, squeeze play, si lo quieren llamar así, porque no fue un squeeze play propiamente dicho. El jugador comenzó a correr al home después de que ya el bateador había hecho contacto con la pelota para el toque, pero fue una jugada importante y le permitió a Japón empatar el partido y después en el inning siguiente anotó una carrera más para terminar ganándolo. De manera que fue un partido emocionante y una buena jornada de béisbol en el torneo Premier 12. El martes 12 de noviembre los Estados Unidos dieron la sorpresa al ganarle a Japón, a quitarle el invicto a Japón. Japón tenía récord de 4-0 en ese momento y los Estados Unidos tenían récord de 2-1 y terminó, tenía récord de 2-2, perdón, y terminó ganándole a Japón 4 carreras a 3, si mal no recordamos, fue el resultado de ese partido.
El miércoles a 13 de noviembre, Japón retomó el liderato de la segunda ronda del playoff del torneo Premier 12 luego de superar a México por 3-1. Eso fue un partido bien cerrado, bien interesante. El picheo japonés estuvo en su mejor versión en ese encuentro y Japón terminó básicamente asegurando su presencia en... um, Japón terminó asegurando su presencia en la final luego de ganar ese partido ante México. El jueves 14 de noviembre hablamos de la audiencia del partido televisivo entre México y Japón que llegó al 20,8% y repetimos, esto fue en la región de Kanto, al centro del país, donde es la región en la que está Tokio. El viernes 15 de noviembre hablamos de las estrellas de DeNA que pusieron a la disposición de los equipos de grandes ligas a su mayor estrella, Yoshitomo Tsutsugo, a su cuarto bate. El sábado 16 de noviembre, Japón derrotó 10-8 a Corea del Sur en un partido para cerrar el playoff del torneo Premier 12. Un partido básicamente intrascendente porque no decidió mucho. Japón y Corea del Sur ya habían clasificado ambos a la final del torneo, de manera que eso fue un partido simplemente para completar el juego que tenían pendiente en ese, en ese torneo, para cerrar la segunda ronda del torneo. Pero el día siguiente, hoy domingo 17 de noviembre, se vieron ambos equipos en la final y Japón volvió a ganar en esta ocasión por 5-3 con sus mejores jugadores y con ello capturó su primer título del torneo Premier 12, en este caso la edición de 2019. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar del traspaso de los jugadores japoneses a las grandes ligas y esto lo hacemos en raíz a la respuesta o la pregunta, perdón, que recibimos de uno de nuestros seguidores, Oscar Nereo, con respecto a la posibilidad de que Hiroshima coloque a la venta a Seiya Suzuki, a su cuarto bate, que fue el jugador más valioso del torneo Premier 2 este año y que tuvo una gran temporada con los Carpas de Hiroshima. Y en su comentario, Oscar Nereo nos decía que era una situación en la que todos salían ganando porque Hiroshima podía, en su opinión, en opinión de Oscar, Seiya Suzuki traería una mejor oferta de la que podría traer Yoshitomo Tsutsugo y que en ese caso no solo recibiría un mejor contrato, sino que los Carpas de Hiroshima también recibirían un mejor dinero por el traspaso del jugador y eso sería beneficioso para el equipo. Antes que nada, muchísimas gracias, Oscar, por el comentario. Segundo, una cosa que queríamos aclarar es que los equipos japoneses, y eso tenemos que admitir nuestra culpa en parte de eso, porque seguimos hablando de que los equipos japoneses colocan a la venta a sus jugadores a los equipos de grandes ligas, y eso no es correcto. Vamos a corregirlo de aquí en adelante para mencionar que básicamente no es que los colocan a la venta, sino que los colocan a disponibilidad de los equipos de grandes ligas. Le permiten a los equipos de grandes ligas básicamente que negocien con su jugador y que lo firmen si ellos quieren. Es cierto que el equipo japonés se queda con un porcentaje de su contrato como compensación por el traspaso, pero lo importante que hay que entender en esta ocasión, en esta situación, es que los equipos de Japón no están vendiendo a sus jugadores. Si de ello dependiera, ellos nunca se desharían de sus jugadores, nunca los dejarían irse a las grandes ligas porque ellos preferirían quedarse con sus jugadores porque son estrellas, porque juegan muy bien, porque producen muy bien. Los equipos japoneses, créannos, cuando les decimos que los equipos japoneses, si pudieran, nunca vendieran a sus jugadores. Ellos quisieran mantener a sus jugadores hasta que ellos se retiren. Lo que pasa es que obviamente los jugadores japoneses, especialmente a los que les va muy bien, dicen, mira, yo quiero un reto mayor, yo quiero ir a jugar en las grandes ligas, que es el mayor nivel de béisbol que existe en este planeta, y yo creo que tengo el talento para jugar ese nivel, y yo quiero ir y quiero probarme a mí mismo que yo soy capaz de hacer eso. Obviamente los equipos lo que hacen es que básicamente le dan el permiso a su jugador para que firme con un equipo de grandes ligas para que cumpla su sueño de jugar en las grandes ligas. Pero no se trata de un acto de que, como hacen los equipos de grandes ligas o los equipos de fútbol a nivel internacional, no se trata de un hecho en el que el equipo dice, oye, caramba, yo necesito dinero, déjame vender a esta jugadora a ver por cuánto lo puedo vender y si lo logro vender entonces ya tengo una idea, tengo un plan de qué hacer con este dinero. No, esa no es la intención, nunca ha sido la intención de los equipos de japoneses
de vender a sus jugadores a las grandes ligas. Repetimos, si de ellos dependiera, ellos nunca dejarían que sus jugadores se fueran a los Estados Unidos. Ellos los mantendrían en sus equipos para ganar la mayor cantidad de títulos posibles eh, con ellos dentro de su roster. De manera que vender, colocar a la venta no es la mejor frase, lo vamos a cambiar. Simplemente están colocando, le están permitiendo a sus jugadores que negocien y que firmen con un equipo de grandes ligas. Eso es básicamente todo y lo hacen de buena voluntad, lo hacen por respetar el deseo de su jugador, de un jugador que les ha dado tanto en los últimos años de ir a jugar a grandes ligas. Entonces el equipo dice, ok, está bien, te dejamos que te vayas a grandes ligas para que cumplas tu sueño de jugar a ese nivel. Pero repetimos, no tiene que ver con el deseo de hacer dinero, porque a final de cuentas, si el equipo japonés que cede a su jugador a través del sistema de traspaso, el dinero que ese equipo recibe como compensación por dejar en libertad a ese jugador, en la mayoría de los casos ese dinero va a parar a la compañía matriz que es dueña del equipo, no al equipo como tal, porque recuerden, los equipos funcionan con un presupuesto que les da su compañía matriz, de manera que cuando hay un traspaso de un jugador japonés a las grandes ligas y ese traspaso es por mucho dinero, el dinero que gana el equipo no se lo queda, ese dinero va a parar a las arcas de la compañía matriz, que es la que a fin de cuentas está dando el presupuesto cada año para que el equipo funcione y pueda competir en la NPB. De manera que, y esto es un error que vemos también en los medios estadounidenses, que siguen diciendo que bueno, no, que los equipos japoneses están vendiendo a sus jugadores porque ellos cobran 20 millones de dólares por el traspaso. Ese era el caso con el sistema de traspasos anterior. Ellos cobran 20 millones de dólares por el traspaso y eso es excelente dinero en Japón y por eso es que ellos están vendiendo a sus jugadores, porque ellos quieren hacer dinero, pero no, ese no es el caso en lo absoluto. Repetimos, si los equipos japoneses pudiesen, ellos jamás venderían o jamás cederían a sus mejores jugadores para que se fueran a las grandes ligas. Ellos buscarían mantener a esos jugadores en su nómina para poder seguir ganando partidos y tratar de ganar títulos en Japón con ellos en el equipo y no con ellos firmando al final con un equipo de grandes ligas. Por ejemplo, recuerden el caso de lo que ocurrió con Daisuke Matsuzaka en el año 2006. Matsuzaka fue el jugador más valioso del Clásico Mundial, del primer Clásico Mundial que ganó Japón. Y ese mismo año, después de que terminó la temporada 2006, los Leones de Seibu colocaron a la disposición de los equipos de las grandes ligas a través del sistema de traspaso, colocaron a Daisuke Matsuzaka para que fuese firmado por un equipo de grandes ligas. Recuerden, en aquella ocasión era cuando se hacía la subasta ciega en la que el equipo que ofrecía más dinero era el que ganaba los derechos para negociar con el jugador. En aquel caso, los Medias Rojas de Boston pagaron más de 51 millones de dólares para asegurar los derechos de negociación con los Leones de Seibu. Finalmente negociaron con Matsuzaka, lo lograron firmar para un contrato de 6 años, pero esos 51 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de los Leones de Seibu y los Leones de Seibu no se quedaron con ese dinero. Debemos decir que sí utilizaron parte de ese dinero para hacer las remodelaciones del estadio, mejorar el techo, mejorar la iluminación, etcétera. Pero la mayor parte de dinero se la quedó la compañía Seibu, que es el grupo que es dueño del equipo. Lo mismo con Nippon Ham cuando vendieron a Shohei Ohtani. No lo vendieron, perdón, vamos a corregirnos a nosotros mismos. Cuando colocaron a Shohei Ohtani a la disposición de los equipos de grandes ligas, el equipo que lo firmó fue los Angelinos de Los Ángeles y debido a un acuerdo entre las dos ligas, el equipo de Nippon Ham terminó recibiendo 20 millones de dólares por dejar en libertad a Shohei Ohtani, pero esos 20 millones de dólares no se lo quedó el equipo de Nippon Ham. La compañía, bueno, el equipo de Nippon Ham sí probablemente guardó ese dinero para sus proyectos personales, que en este caso están construyendo un estadio nuevo que va a estar listo en la temporada 2023. Es probable que parte de ese dinero lo hayan guardado para tratar de invertirlo en la construcción del nuevo estadio, pero en términos generales los equipos japoneses que ganan dinero por el traspaso de un jugador, ese dinero no se lo queda el equipo, sino que va a parar a las arcas de la compañía matriz. De manera que esa es otra razón por la cual no tiene sentido que hablemos de venta de jugadores, porque cuando uno habla de venta es porque uno está vendiendo algo para ganar dinero a cambio. En este caso, repetimos, los equipos japoneses no están pensando en ganar dinero. Ellos preferirían quedarse con ese jugador en su nómina porque tiene más valor. Los 20 millones que reciben por el traspaso de un jugador o que recibían anteriormente por el traspaso de un jugador
no es nada comparado con el dinero que el equipo puede hacer con ese jugador en su nómina, en términos de ventas de camiseta, en términos de publicidad, en términos de resultados deportivos. Eso vale mucho más para el equipo japonés que los 20 millones que recibirían de un equipo de grandes ligas. De manera que queríamos aclarar eso y prometemos nosotros corregirnos también en el futuro y hablar de disponibilidad y no de venta, porque repetimos, no es una venta. La venta implica que uno está tratando de ganar dinero cuando uno vende una cosa, pero en el caso de los equipos japoneses no, su objetivo al dejar que sus jugadores se vayan a las grandes ligas no es ganar dinero, es simplemente respetar el deseo del jugador de querer ir a jugar a la mejor liga del mundo. Pero no lo hacen por dinero, repetimos, ese no es el caso en la venta o en el traspaso, perdón, de los jugadores japoneses a las grandes ligas. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos comentarios muy interesantes a través de las distintas redes sociales. Comencemos con William Daniel vía Twitter, quien dice: ¿en qué equipo de grandes ligas creen que podrían tener más oportunidad de mostrarse? Es una pregunta en relación a Yoshitomo Tsutsugo. Caramba, William, te confesamos que no tenemos idea ninguna de qué equipo de grandes ligas puede ser un buen destino para Yoshitomo Tsutsugo. Nosotros diríamos o haríamos una pregunta distinta. ¿Qué equipo de grandes ligas se atreverá a darle una oportunidad de jugar a Yoshitomo Tsutsugo? Esa es realmente la pregunta que deberíamos hacernos todos en este momento. No se trata cuál sería el mejor destino para Tsutsugo, sino cuál sería el mejor destino para Tsutsugo. Va a ser el equipo que esté más dispuesto a darle una oportunidad de juego. Y una oportunidad de juego no significa simplemente firmarlo y darle un contrato y listo, sino firmarlo y después trabajar con él para que él se pueda adaptar bien a las grandes ligas, darle todo el apoyo que necesite para que se pueda adaptar bien y darle la oportunidad de juego necesaria para que él pueda triunfar a ese nivel. Por ejemplo, ya lo mencionamos, nuestra idea de firmar a Tsutsugo, nuestra idea inteligente de firmar a Tsutsugo es darle un contrato de, digamos, 12 millones de dólares por 3 años, digamos, 4 millones por año, y comenzar a utilizarlo como séptimo bate, octavo bate, y jardinero derecho quizás, y después poco a poco ir dándole más responsabilidad a medida de que se vea que el jugador está avanzando y que se está desarrollando, que se está adaptando bien. Entonces lo pueden empezar a bajar al séptimo bate, sexto bate, quinto bate, cuarto, tercero, lo que sea. Pero repetimos, hay que darle tiempo para que el jugador se adapte, pero no solamente con tiempo, sino también hay que darle la oportunidad de que juegue, pues. Y digamos, un equipo que esté jugando mal, que tenga malos resultados, como los Marlins de Miami, por ejemplo, podrían contratarlo y si realmente fuesen inteligentes, les darían ese tipo de oportunidades, crearían un plan de trabajo para que él se pueda adaptar bien. Eso es lo que dudamos que ocurra. Los equipos, lamentablemente, los equipos de grandes ligas no son tan inteligentes, no son tan visionarios, digámoslo de alguna manera, de apostar de esta manera y realmente trabajar con el jugador para que pueda desarrollarse y pueda tener éxito en las grandes ligas. Eso es lo que dudamos que ocurra. Repetimos, lo que nos parece más probable es que los equipos que negocien con él, le den un contrato de liga menor y una invitación a los entrenamientos primaverales. Realmente no vemos a ningún equipo de grandes ligas dándole un contrato garantizado, así sea un contrato pequeño como el que acabamos de mencionar. Eso parece que los equipos de grandes ligas no lo entienden. Ello es o 300 millones de dólares por 10 años o contrato de liga menor. Parece que no hay término medio en esas negociaciones en los últimos años. Y cosa que nos parece terrible, pues porque le está dejando a los equipos de grandes ligas sin jugadores de talento que podrían ayudarlos a ganar, y los equipos simplemente están decidiendo no invertir en ellos. Alejandro Esquer vía Twitter dice: Tsutsugo se va a las grandes ligas. Bueno, Alejandro, esa es la idea. Realmente él está en el proceso de tratar de obtener un contrato o de firmar un contrato con un equipo de grandes ligas, pero no hay nada asegurado. No existe seguridad alguna de que Tsutsugo vaya a terminar firmando con un equipo de grandes ligas. Es posible que no firme con ningún equipo de grandes ligas porque no reciba
digamos, no recibió ninguna oferta importante o las ofertas que recibió lo decepcionaron y decidió quedarse en Japón. No lo sabemos, es decir, podría pasar cualquier cosa, podría firmar con un equipo de grandes ligas, pero también podría decidir no firmar y quedarse jugando en Japón. Vamos a estar pendientes a ver de qué ocurre con él en las próximas semanas. Oscar Nereo vía Twitter nos hace una pregunta larga que simplemente vamos a resumir. Básicamente lo que nos pregunta es si los cerradores Yasuaki Yamazaki, que juega con las Estrellas de Dena, y Yuki Matsui, que juega con las Águilas de Rakuten, nos pregunta que si ellos dos podrían tener futuro en las grandes ligas debido a sus sólidos números como cerradores. Fueron los líderes de salvados en ambas ligas esta temporada. Son muchachos jóvenes, además, tienen 23, 24, 25 años, ambos en este momento, y tienen una larga carrera por delante. Y tienen sin duda números impresionantes en términos de salvados. Fueron líderes de salvados esta temporada en ambos circuitos. Personalmente, Oscar, nosotros no vemos a ninguno de los dos, al menos no en este momento, no vemos a ninguno de esos dos lanzadores en grandes ligas en este momento. Es cierto que sus números de salvados son impresionantes en Japón, es cierto que se les ve que tienen buen talento, pero nuestra queja con ambos, nuestra queja con Yamazaki y con Matsui, es que no tienen suficiente consistencia para estar en las grandes ligas. Oscar mencionaba, por ejemplo, que un jugador que garantice un salvado, que casi nunca cometa errores y que salve juegos es algo muy valioso para los equipos de grandes ligas. Y por eso Oscar pensaba que Yamazaki y Matsui podrían recibir buenos contratos en el futuro, porque estos son jugadores que en teoría, según dicen sus números, son muy buenos como cerradores. Pero te comentamos, Oscar, que personalmente no tenemos confianza ni en Yamazaki ni en Matsui. Es cierto que ellos arrojan buenos números, pero lo hemos visto en demasiadas ocasiones a ambos en botar juegos salvados. Es decir, entran con la posibilidad de salvar un juego y lo terminan perdiendo porque le permitieron muchas carreras o le hicieron un rally o lo que fuese. Y esto lo vimos pasando varias veces esta temporada. Yamazaki habrá perdido 7 u 8 oportunidades de salvar un partido esta temporada, mientras que Matsui estuvo más o menos en el mismo rango. Y a veces tienen muchos altibajos. A veces ambos están en excelente forma y están salvando partidos como si fuesen los mejores del mundo, pero a veces también los vemos, vemos a los bateadores rivales bateándoles como si fueran lanzadores novatos que no tuvieran experiencia en la liga. Esos altibajos son los que les restan importancia, los que les restan valor a esos juegos. El mejor cerrador que hemos visto en el béisbol japonés en los últimos 10 años es sin duda alguna Denis Sarfate de los Halcones de Soban, quien lamentablemente está lesionado. No sabemos si se va a recuperar en lo absoluto para volver a jugar béisbol o no. Tuvo una operación de cadera que fue exitosa, trató de recuperarse, pero se volvió a lesionar y se ha perdido ya 2 años de acción, 2 temporadas de acción Sarfate debido a esas lesiones. Y bueno, ya Sarfate también está acercándose a los 40 años. Pero una cosa que realmente era valiosa de Sarfate es que Sarfate una quizás o 2 veces en toda la temporada perdía una oportunidad de salvar un juego. Todas las demás oportunidades, cada vez que salía a salvar un juego, lo salvaba. Eso sí es un lanzador, un relevista confiable, un relevista que vale todos los millones del mundo, porque Sarfate y sus propios compañeros de equipo lo decían. Cada vez que Sarfate se montaba el montículo, ellos se sentían totalmente tranquilos y confiados de que iban a ganar el juego, porque en el 99% de las ocasiones Denis Sarfate terminaba salvando el partido. Ese lamentablemente no es el caso ni con Yasuaki Yamazaki ni con Yuki Matsui. Y Yamazaki tuvo un excelente torneo Premier 2, se salvó como 4 o 5 partidos para Japón, incluyendo el juego, la final en la que ganaron ante Corea del Sur. Pero repetimos, hemos visto a Yamazaki en demasiadas ocasiones perdiendo juegos salvados, y repetimos, por nervios, por lo que fuese, de manera que no los vemos igual de confiables que Denis Sarfate. Por Denis Sarfate invertiríamos millones sin ningún tipo de problema. Invertir el mismo dinero en Yamazaki y Matsui, eso no lo haríamos. Lo pensaríamos mucho antes de contratarlo a cualquiera de ellos y les daríamos un contrato bien modesto para empezar, hasta que ellos demuestren con números que pueden lanzar a nivel de grandes ligas. De manera que, repetimos, eso en números se ven muy bien, pero en términos de eficiencia, en términos de sangre fría para resolver un partido importante, lamentablemente no los vemos a ese nivel todavía.
Ginobili vía Twitter dice, me gusta cuando el béisbol de fundamentos triunfa. También el duelo de picheo entre Taiwán y México estuvo bueno. Aunque no haya jugadores de las grandes ligas, el nivel del torneo está bueno. Estamos hablando del torneo Premier 12. Y esperando los juegos de hoy. Muchísimas gracias, Ginobili, por el comentario. Luis Vargas vía Twitter nos pregunta, o nos dice, Pacific League TV es un estupendo medio de propaganda de la NPB. Estoy suscrito al mismo en YouTube y compruebo que algunos videos ya hay más de 100.000 visualizaciones, por lo que podemos admitir que no solo en el terreno de juego la Liga del Pacífico es superior a la Liga Central. Bueno, eso es cierto, Luis, gracias por el comentario. Ciertamente la Liga Central debería tener un servicio similar al de Pacific League TV, pero obviamente no lo tiene y no sabemos cuándo lo va a tener porque realmente la liga sigue tercamente atrasada en el pasado y no quiere progresar, digamos, no quiere tener manejar el negocio de una manera más eficiente desde el punto de vista de negocios como sí lo hace la Liga del Pacífico. Otra pregunta de Luis Vargas dice, ¿ya han viciado cuándo puede adquirir la ciudadanía japonesa para no ser incluido en el cupo para que no ocupe una plaza de extranjero en el roster del equipo? Son 9 temporadas. El amor que profesa por Japón bien le valdría un acortamiento. Ok, para aclarar, Luis, no hace falta obtener la ciudadanía japonesa para no contar como un jugador extranjero en el roster del equipo. Esa categoría de ser japonés en lugar de ser un jugador importado en el roster tiene que ver con los años de servicio y son 8. Cada jugador extranjero debe cumplir 8 años de servicio con su respectivo equipo para poder ganarse el honor, llamémoslo así, la ventaja de no ser considerado como jugador extranjero a la hora de registrar su nombre en el roster del equipo. Son 8 temporadas de servicio, no 9. Y a Viseo le va bien en Japón, con el contrato que tiene va a quedarse un total de 6 años en Japón. Dependiendo de cómo lo vaya, es posible que se mantenga un par de años más después de eso. Vamos a ver qué ocurre, pero de cualquier forma pues le ofrecemos o le deseamos lo mejor a Viseo en su paso por el béisbol japonés. Jesse Esteves vía Facebook dice, ¿a qué equipo va a parar esta superestrella? Estamos hablando de Yoshitomo Tsutsugo. No tenemos idea, Jesse. La pregunta que deberíamos hacer es ¿qué equipo está dispuesto a darle la oportunidad? ¿Está dispuesto a trabajar con él para que tenga éxito en las grandes ligas? Ese es el equipo al que va a ir a parar Tsutsugo en su momento. Finalmente, Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com, dice, considero que su apreciación sobre Masahiro Tanaka no era errónea, pues en los Yankees es fácil ganar, pues la ofensiva suele acompañar a la tarea del pitcher y el récord de 75-43 debe ser considerado a la sombra de una efectividad de 3.75 que se ajusta más para evaluar el rendimiento del pitcher. Subir de 4 millones a 22 millones de dólares se considera un elevado riesgo, pues en la NPB parece que campaba a sus anchas. En cuanto a Yusei Kikuchi, aconsejaría a los marineros de Seattle que la próxima vez que fichen a alguien, escuchen más este podcast, estamos hablando de nuestro podcast, y no se dejen embaucar por los artes de vendedores de humo. 56 millones de dólares por 4 temporadas para una efectividad de 5.45 es excesivo. Pues muchísimas gracias, Luis, por el comentario. Bueno, sí, realmente el hecho de que Seattle terminó pagando tanto dinero por Yusei Kikuchi no tiene tanto que ver con Yusei Kikuchi, sino con su agente Scott Boras, que es el agente que representó a Kikuchi, que sabemos todos que es el mejor agente, el mejor en su puesto, pues el mejor, el agente más habilidoso para conseguir los buenos contratos a sus jugadores, independientemente de que sus jugadores sean buenos o no, sus clientes sean buenos jugadores o no. Y gracias en general por el comentario, Luis. Pues le deseamos lo mejor a Tsutsugo, a Kiyama y a Kikuchi. Ojalá que logren conseguir un contrato garantizado y que puedan demostrar la calidad que tienen como jugadores en las grandes ligas. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo de Seiya Suzuki, que fue electo como el jugador más valioso del torneo Premier 12 2019. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Seiya Suzuki.